Muy buenas, estimados seguidores, y bienvenidos a este webinario de ABA Option. Me llamo Alberto Chan, soy director de la Escuela de Trading de Opciones Chanbib Opciones, y vamos a analizar en este webinario, pues, cuál puede ser una de las estrategias clave más interesante de cara a las elecciones americanas que vamos a tener este próximo miércoles, el próximo martes 5 de noviembre, ¿vale? Estamos, pues a nada, prácticamente a 2 semanas y media de esa fecha en la que o bien Kamala Harris o bien Donald Trump van a ser uno de ellos el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto hay que tener en cuenta, que es algo que tiende a provocar volatilidad en los mercados. Volatilidad antes de los mercados y volatilidad posterior a la fecha. Tener en cuenta que, lógicamente, quien gane, pues bueno, puede ser un análisis político. Unos pueden decir pues, que va a ganar Kamala Harris, otros pueden estar muy convencidos de que puede ganar Donald Trump, pero independientemente de quién gane, lo que sí tenemos que analizar en el mercado es que es un evento que no va a dejar indiferente a nadie. Seguramente es un evento, las elecciones, tanto días previos como posteriores, en las que el mercado va a tener volatilidad, en las que el mercado va a tener movimientos alcistas o movimientos bajistas, independientemente, como os digo, independientemente de quién gane. Entonces, si esto lo tenemos en cuenta, podemos aprovechar, ¿vale? Podemos aprovechar este tipo de escenarios para enfocarnos a preparar ciertas estrategias que pueden aprovechar este tipo de escenarios que van a generar, vuelvo a repetir, volatilidad o de alguna manera un movimiento del mercado bidireccional. Es decir, que el mercado lo menos estadísticamente probable es que pueda quedarse quieto. Por poner un ejemplo, en el SP500, ¿vale? Podemos marcar tres direcciones. El mercado a raíz o días previos, imaginemos una semana antes y una semana posterior a las elecciones. El mercado puede realizar un movimiento bajista. El mercado, otro escenario puede ser que quede un movimiento lateral, que no se inmute nada, o puede realizar un movimiento alcista, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, son las tres probabilidades que se pueden dar en este caso. Y lo curioso de esto es que si se dieran una de estas direcciones, pues, si tuviéramos que elegir dos de ellas, yo personalmente descartaría el rango lateral. Yo personalmente descartaría que el mercado, ante un movimiento de cambio de presidente, que el mercado se quede quieto, que ni se inmute, pues francamente nunca se ha visto. Por poner un ejemplo, cuando ganó en el 2016 Trump, tenéis que saber que nada más se conocía que iba a ganar Trump, el mercado pasó a caer un 6% para cerrar, 6-7% para cerrar en el día, un +2. Fijaros la volatilidad de ese mismo día, y luego tener en los próximos días un movimiento muy fuerte al alza, ¿vale? Con un movimiento de barrido previo. Entonces, claro, cuando esto lo tenemos en cuenta, ¿vale? Cuando todo esto lo tenemos en cuenta, tenemos que ser conscientes de que este tipo de movimiento, el movimiento lateral, pues vamos a decir que lo podemos descartar. Decimos, bueno, pues el mercado, lo que no sé es si el mercado va a tener un movimiento alcista o si el mercado va a tener, a raíz de eso, aprovechará para tener un movimiento bajista. Hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué diferencia hubo en las anteriores elecciones? En las anteriores elecciones se estaba decidiendo si Trump se mantenía en el poder cuando ganó Biden o si entraba un nuevo candidato. Vale. Cuando ganó Trump en el 2016 no se estaba decidiendo esto. Son unas elecciones similares a las de ahora. En el 2016 Obama se iba y iba a entrar o Hillary Clinton o Donald Trump. Iba a haber un cambio presidencial siempre. Ese tipo de acontecimientos son los que generan mayor volatilidad. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Son los que generan mayor volatilidad. Cuando hay un cambio de presidente fijo y no hay posibilidad de que haya o se pueda mantener el presidente actual, siempre va a generar más volatilidad. Eso es un tema estadístico de pautas electorales americanas.
Esto tiene lógica, ¿por qué? Porque nosotros como inversores, imaginemos que somos gestores de fondos de inversión y conocemos el presidente actual y conocemos cuáles son los sectores que más se pueden beneficiar con el presidente actual, ¿vale? Hombre, pues puede haber una probabilidad, digamos un 50% de que se mantenga el presidente actual, por ejemplo, y otro 50% de que pueda haber un presidente nuevo, ¿vale? Lo que harían la mayor parte de los gestores es decir, bueno, hay una probabilidad de que se mantengan los mismos. Si se mantienen los mismos no va a haber cambios, ¿vale? Desde cómo tienen distribuido el gasto, etcétera. Entonces, lo que puedo hacer, pueden reducir, si puede haber una reducción de inversión inicial, pues si puede haber cambios o no, ¿vale? Y eso sí que puede haber un movimiento de bajada en las bolsas previo al día de las elecciones, pero si se mantiene el presidente actual, pues de alguna manera el mercado tampoco se lo va a tomar con un gran cambio, porque se entiende o se interpreta que va a quedar más o menos todo como está. Vale, eso en ese caso. Pero la situación actual no es así. La situación actual, ¿cómo se define? La situación actual se define de que realmente va a haber un cambio electoral, pero va a haber un cambio presidencial fijo. Va a entrar o Kamala Harris o va a entrar Donald Trump. Aunque lógicamente Kamala Harris más afín a Biden, pero la clave es que entre quien entre puede cambiar la distribución de inversión o dicho de otra manera, que haya sectores que se vayan a favorecer más que otros si gana Trump o si gana Kamala Harris. Y vuelvo a decir, aunque Kamala Harris esté muy en la línea de Biden, aunque gane Kamala Harris, es probable que haya sectores que favorezcan más y otros menos. ¿Qué quiere decir esto? Que como a partir del 5 de martes, 5 de noviembre, va en ese cambio presidencial, sí o sí, lo que va a ocurrir es que va a haber una incertidumbre de cuáles son los sectores que más se van a favorecer en base al candidato ganador. Esa es la clave de esto. Y no solo esto, sino que depende cómo ganen. Imagínate que gana Trump, depende cómo gane Trump o Kamala. No es lo mismo cuánto poder consigue en el Congreso y en el Senado, porque si logra cualquiera de los dos candidatos controlar las dos cámaras, ¿vale? Esto es lo que no le va a gustar al mercado, porque de alguna manera van a tener mucho poder directo a influir en la economía, ¿vale? El mercado se va a tomar que independientemente de que gane uno u otro, que eso ya de por sí, per se, va a influir radicalmente en qué sectores va a favorecer uno u otro, ¿vale? Pero independientemente de eso, el que ganen con gran contundencia o no, al mercado se lo va a tomar de una manera u otra. Dicho todo esto, y teniendo en cuenta todas las variables, que es lo que hay que tener en cuenta en nuestro puzzle electoral de Estados Unidos, este próximo martes 5 de noviembre del 2024, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es entender que este escenario probablemente genere subidas y bajadas en las bolsas. Vale. Y aquí hay dos alternativas. O nos la jugamos todo a elegir, por ejemplo, qué tipo de movimiento podemos realizar. Oye, pues creo que el mercado va a subir, creo que va a bajar, ¿vale? En caso de que queramos elegir uno, oye, creo que el mercado va a subir, muy fácil. Yo puedo ir y como tenéis aquí, me pongo a comprar una opción call, ¿vale? Me pongo a comprar una opción call donde si el mercado baja, tengo una pérdida limitada. Si el mercado sube, tengo un beneficio ilimitado. Vale. Y si, por ejemplo, decimos, no, es que yo creo que va a haber esto en las elecciones y el mercado se lo va a tomar con bajadas, independientemente de lo que ocurra. Vale, pues en ese caso podremos optar por comprar una opción put u otra estrategia en el cual vamos a tener pérdidas limitadas, ¿vale? Y un beneficio ilimitado en bajadas. ¿Ok? Un beneficio ilimitado en bajadas. Bien. Las dos alternativas son interesantes, ¿ok? Pero vamos a ir más de forma más inteligente. ¿Y qué ocurre si yo considero que el mercado puede tener subidas o puede tener bajadas? O dicho de otra manera, mira, yo me voy a posicionar, imaginemos, X días antes, esto lo voy a compartir en mi escuela de Chambi Opciones, cómo realizar esa estrategia, la tengo totalmente definida. Y podemos, así como cuándo hay que cerrarlo, ¿vale? Pero podemos decir, no, es que no, mira, no tengo ni idea si el mercado va a subir o si el mercado va a bajar. No tengo ni la más mínima idea de lo que puede ocurrir, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, muy fácil.
podemos irnos a comprar un cono comprado. Un cono comprado es una estrategia que nos permite trabajar de forma bidireccional. ¿Qué es esto? Bueno, trabajar de una manera que tanto si el mercado sube como si el mercado baja, ¿vale? Con un cono comprado, lo que estamos consiguiendo, que es, ya veremos luego cómo hacerlo, es que si el mercado sube, nos van a pagar de forma ilimitada, y si el mercado baja, nos pagan de forma ilimitada. ¿Vale? Cuanto más baje, mejor. Y si el mercado se quedara quieto en este mini rango, ¿vale? Tendríamos una pérdida limitada. Esto es en sí lo que nos permite tener, ¿vale? Lo que nos ofrece realmente un cono comprado. Un movimiento, la verdad, súper interesante porque nos estaría dando un tramo bidireccional que tanto se puede ir para arriba como para abajo y lo mejor de todo, con un riesgo limitado solo en el caso de que el mercado se quedara absolutamente quieto. Porque a poco que el mercado, como podéis ver aquí, a poco que el mercado subiera un poco para arriba, un poco para abajo, ya estaríamos entrando en beneficios en las dos direcciones. Esto es algo, como vuelvo a decir, súper interesante que hay que tener en cuenta. Ahora, esta es una de las estrategias, de tantas estrategias que se pueden trabajar en el movimiento, ¿vale? Tanto largos como cortos. Cualquiera de estas se puede trabajar perfectamente. También podemos trabajar, ¿vale? Otra de las estrategias podría ser un Iron Condor si lo que consideramos, por ejemplo, es que el mercado, ¿vale? Pues eso, podría salirse de un rango, podría ser interesante, y quisiéramos tener un Iron Condor como tal, no vendido, sino comprado, pues bueno, nos da un movimiento, la verdad, bastante interesante, porque si lo analizamos, fijaros bien, es una especie de movimiento similar al cono, pero hacemos más estrecho el rango, ¿vale? Hacemos mucho más estrecho el rango. Y lo que estamos haciendo en este tipo de movimientos, ¿vale? Podemos incluso aquí incrementarlos desde este punto de vista. Vale, esto sería un poquito para ponerlo similar. Ahí está, vale, simétrico. ¿Qué conseguiríamos con esto? Vale, con esto lo que estaríamos consiguiendo es un rango súper estrecho, pero absolutamente súper estrecho, donde perderíamos si el mercado se quedara, dicho de otra manera, en este mini rango, ¿vale? Entre 5.870 y 5.820, ¿vale? Nada, es decir, que se quedara más o menos 0,5, pero si se saliera por un lado o por otro, arriba de las elecciones tendríamos ganancias, ¿vale? En ambas direcciones. Esto es un tema absolutamente a tener en cuenta. Vuelvo a decirlo, ¿vale? Vuelvo a decirlo porque es un movimiento que nos favorece mucho, ¿vale? Nos favorece mucho. Y es un tramo en el cual nosotros aquí nos podemos posicionar a día 6 o al que nos apetezca, obviamente, ¿vale? Como queramos. Y es un tramo donde nosotros si nos planteamos, obviamente no estaríamos muy lejos, pero ya podéis ver aquí que son tramos bastante interesantes donde podemos sacar de una manera bastante equidistante tramos alcistas o bajistas en base a una dirección u otra. Y lo más importante de todo, en tramos donde, en el caso de que el mercado no se moviera, que es una probabilidad ínfima ante unas elecciones como tal, pues aún así tendremos una pérdida limitada, ¿vale? Lo cual esto, pues siempre nos brinda, como podéis ver aquí, un movimiento, la verdad, bastante interesante, tanto si sale en una dirección, ¿ok? Como si sale en otra. Entonces, teniendo esto en cuenta, este tipo de estrategias considero que son más interesantes porque son estrategias bidireccionales que son muy aprovechables, ¿vale? Muy aprovechables, como os digo, a escenarios macro en donde el mercado realmente no tiene muy claro la dirección que puede tomar o no tenemos incluso claro qué puede resultar de eso, pero eso nos da igual porque lo que sí tenemos claro es que el mercado se puede mover,
Vale, esa es un poco la clave en la cuestión, que podemos trabajar un Iron Condor, como digo, con pérdidas limitadas y beneficios limitados, que son un poquito más cercanos, ¿vale? A los movimientos, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Podemos trabajar con los comprados, ¿ok? En los cuales pues, se aleja un poquito más el movimiento, pero el punto de pérdida máxima es un punto. O podemos trabajar también estrategias puramente, ¿vale? Estrategias puras de direccionalidad, donde consideramos que puede haber una dirección u otra. E incluso los callback spread, ¿vale? O los putback spread, los call ratio, en el cual aquí podemos trabajar, si consideramos que el mercado puede salir al alza, podemos trabajar direcciones muy interesantes donde estamos con una tendencia alcista esperada, como si fuera una call, pero en caso de equivocarnos, en vez de tener una pérdida, tener un beneficio, una compensación total, lo cual esto es súper interesante, ¿vale? Tanto si consideramos que es el alza, como si consideramos como tal que esto pueda ser bajista, ¿vale? Esto hay que tenerlo siempre, como os digo, muy en cuenta, porque este tipo de estrategias las podemos aprovechar bidireccionalmente. Teniendo esto en cuenta en el mercado, ¿vale? Hoy, fijaros bien que hoy tenemos un mercado, vamos a ver el SP, que bueno, está bajando un 0,3%. En directo, es verdad que estuvo hace un rato con una caída cercana al 0,5 porcentual, ¿vale? En la apertura además se fue un poquito más para abajo, se ha recuperado, pero bueno, está en terreno negativo, es verdad, y esto que Nvidia es el que está aguantando del carro ahora mismo del SP500, ¿vale? Nvidia exactamente ahora mismo está en máximo histórico, exactamente en el máximo histórico, y es lo que está aguantando que hoy el SP500 no se vaya a más, ¿vale? No se vaya a más. No obstante, en Europa, fijaros bien, en Europa, el Eurostoxx 50, 0,7, hoy 0,7% abajo. Europa está obviamente mucho más débil, considero que aquí podemos tener más que picar piedra en Europa de oportunidades y sobre todo cuando técnicamente el Eurostoxx, fijaros bien qué doble pullback hizo, se vino para abajo, ¿vale? Ha testeado estos niveles y atentos porque como se pierda esta zona, el 4,900, en estos próximos días antes de las elecciones, ¿vale? El mercado podría dirigirse sin remedios al 4,750, 4,715, ¿vale? Podemos dirigirnos a este nivel, algo que puede ser bastante frecuente, ¿vale? Eso habría que tenerlo muy en cuenta. Y en el caso del SP500, fijaros bien cómo el mercado se encuentra aquí en un rango, una especie de posible triple techo, una montaña 2, es una especie de aquí de triple M, en el cual primer objetivo que podríamos tener, y probablemente lo visitemos esta semana, sea el 5.755 puntos, ¿vale? El 5.755. Eso sería el movimiento. Como digo, lo iremos viendo, pero hasta que lleguen las elecciones, ¿vale? Hasta que lleguen las elecciones, que van a ser el 5 de noviembre, todavía nos quedan 2 semanas por delante, y aquellos, como vuelvo a decir, como esto va a ser un tema donde vamos a poder sacar mucho dinero en ese tipo de movimientos, ¿vale? En ese tipo de, ya digo, de eventos que suelen dar altísima volatilidad, hay que tener en cuenta que esto lo vamos a ir trabajando en mi escuela, el Champions Opciones, y que lo vamos a poder explotar y beneficiarnos muy bien con la plataforma de ABA Option. Como os comento, aquellos que no estéis en nuestra escuela, podéis solicitar información en championsopciones@gmail.com y poder inscribiros en nuestra escuela para entrar a inicios de noviembre y poder así estar al tanto de todos los análisis que hagamos en nuestra escuela en los días previos a las elecciones, así como la estrategia que vamos a realizar el lunes 4 de noviembre para aprovechar ese mes de noviembre con las elecciones americanas, tanto directamente en el SP como en otros activos que van a ser los que más se muevan ante el movimiento de las elecciones americanas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el chambiopciones@gmail.com. Un cordial saludo y muy buenas noches.